Vale, señora Tello, pues muchas gracias por su comparecencia. Puede salir si quiere Gracias. o quedarse, como usted prefiera. Vale, gracias. Venga, gracias a usted. Que pase, por favor, doña Anastasia Liedo Turiño. Sonia, sí que le pido a la testigo, por favor, que pase un momento, que no le he hecho la advertencia de que no puede interactuar con los otros testigos, por favor. Disculpe, que no le he advertido que no puede interactuar con los otros testigos. Ahora al salir de la vista. Vale, muchas gracias. Venga, hasta luego, buenos días. Buenos días, si se puede acercar al micrófono, por favor. ¿Me dice su nombre, por favor? Anastasia Liedo. Muchas gracias. ¿El segundo apellido es? Turiño. De acuerdo. ¿Me puede decir el cargo que tiene en la consejería, por favor? Sí, del equipo de interdisciplinar de menores, psicóloga. Psicóloga del equipo interdisciplinar. Vale, muy bien. Vale. ¿Tiene usted amistad o enemistad con los progenitores que han puesto aquí la demanda? No, ninguna. Vale. Sabe que como testigo tiene la obligación de decir la verdad. El falso testimonio es un delito. ¿Usted jura o promete que va a decir la verdad? Prometo decir la verdad. Vale, pues si puede contestar, por favor, al letrado de la parte actora. ¿Tiene usted la palabra? Sí, con la venia de sus señorías, buenos días. ¿Cuáles son los motivos que desencadenan este procedimiento de desamparo? ¿Por qué se declara el desamparo? Porque se incumple la declaración de riesgo. ¿En qué aspecto se incumple la declaración de riesgo? Porque se niegan, la familia se niega a continuar con la declaración de riesgo. ¿En qué sentido? Explíqueme un poco más. ¿Cómo que se niegan? Inicialmente, en los meses previos, en agosto, hay dos escritos, dos comunicaciones que nos exigen el finalizar la declaración de riesgo. Esos dos escritos se contestan y luego en la entrevista que teníamos prevista para el seguimiento intermedio de la declaración de riesgo se niegan a continuarlo, manifiestan la negativa a continuar con las entrevistas y manifiestan ¿A esa entrevista acudieron con abogados? Sí. ¿Y les dijeron que querían entrar los abogados? Sí. ¿Se identificaron los dos abogados? Sí. ¿Y por qué ustedes se negaron a hacer la entrevista con dos abogados? Porque normalmente las entrevistas que tenemos se trabajan aspectos muy personales que tienen que ver con el desarrollo de las cuestiones que estén en el acuerdo de intervención y no participa nadie más que las familias. Y porque habían manifestado reiteradamente su negativa a continuar la declaración de riesgo y porque la situación fue muy hostil y muy violenta. Quiero decir, la actitud era que se cesara la declaración de riesgo, entonces no hubo posibilidades. Yo intenté decirles, ¿estáis seguros? Es decir, se negaron. ¿Podría decirme en qué momento la familia dice que no quiere seguir con las entrevistas o se niega a entrar o se niega a participar? No sé por qué. En ese momento. En ese momento. Sí. Vale. ¿Cuál es el problema de que entren en la intervención? Si ellos quieren entrar acompañados, ¿por qué no pueden entrar acompañados? En este caso, normalmente porque habíamos en la declaración de riesgo y la intervención que se estaba llevando a cabo iba bien y hay un giro respecto a la desvalorización de la propia declaración de riesgo y de nosotras mismas y porque había manifestaciones de invalidar esa declaración de riesgo porque manifestaron que era contraria a derecho, no recuerdo los escritos, los tendrán en el expediente. Es decir, había unas manifestaciones de que eso era ilegal, es decir, había una ruptura de lo que se venía haciendo hasta ese momento respecto a la colaboración con la declaración de riesgo. Y así lo manifestaron, además. ¿Los padres tienen derecho a solicitar la finalización de la declaración de riesgo?
Sí, y nosotros a explicarles que es el procedimiento administrativo las veces que haga falta, y así se hizo. Bien, pero en numerosas ocasiones. Tienen derecho a solicitar el a exigir, tienen derecho a solicitarlo, por supuesto. El tema es que la forma cambió muchísimo de lo que se venía desarrollando en los meses anteriores. Es decir, lo que había era una exigencia y una negativa a seguir colaborando con esto. Porque lo consideraban, entiendo por lo que manifestaron, porque lo consideraban contrario a derecho, no recuerdo las manifestaciones que hacían exactamente, pero porque no le daban valor a lo que estaba ocurriendo. Decían que era ilegal, entonces eso interrumpe el desarrollo de la intervención que se estaba llevando a cabo por la propia negativa a considerarnos como autoridad competente para llevarlo a cabo. Eso evidentemente impide que podamos continuar con la intervención. Por la propia manifestación de ellos, vaya. En cuanto a la participación de abogados, ¿ustedes contestaron al abogado? Sí, 2 ocasiones. Sí. ¿Y le dijeron que no podía participar y que no podía solicitar la finalización del riesgo? Le explicábamos de nuevo, muchas veces se le explicó que el procedimiento administrativo era ese, de forma reiterada. Sí. Por escrito, por teléfono, por correos electrónicos, se les explicó en numerosas ocasiones. Bien. Aparte de esta situación de precisamente porque se entiende su derecho a que quieran finalizar con la declaración de riesgo, pero nuestra obligación es explicarle el porqué de eso las veces que haga falta. Bien. Pero aparte de la molestia que sienten ustedes porque van acompañados por un abogado y porque plantean la finalización... No tenemos molestia. Bien, aparte de la molestia que tienen ustedes por esta situación y la situación esta conflictiva en la que ustedes no quieren permitir que entren acompañados, ¿qué más situaciones de riesgo o de desamparo detectan ustedes como para, al margen de cualquier tipo de procedimiento de garantía, sacar al niño de la familia? ¿Qué situaciones de desamparo detectan ustedes en ese momento que prohíben la entrada de los abogados? Claro, en ese momento, tal como había sido la primera tutela, es decir, como la reintegración había sido condicionada a esa declaración de riesgo, eso interrumpe la declaración de riesgo, supone automáticamente, y así se le dijo en varias ocasiones previamente, que si se interrumpía la declaración de riesgo teníamos que volver a asumir la medida de protección de desamparo. Es decir, de eso son notificados en reiteradas ocasiones, yo personalmente se lo digo en varias ocasiones, ese mismo día también, y porque además, es decir, la propia declaración de riesgo recoge en la ley que si eso... si no se conlleva a cabo puede suponer la declaración de desamparo, pero en este caso especialmente es porque podíamos volver, o sea, lo que nosotros entendemos en aquel momento es que hay un giro muy grande y como veníamos de una situación de cuando habían estado captados, entendemos, y así lo han reconocido yo en varias ocasiones, por una secta, entendemos que puede volver a ocurrir lo mismo que ha pasado hace 3 meses y el riesgo era muy grande en ese momento. Entonces, ante ese giro, tenemos la obligación legal de volver a asumir la tutela del menor, claro. Usted ha dicho que cuando se interrumpe el riesgo se puede declarar el desamparo. ¿En base a qué criterios ustedes pasan de la ruptura, esa supuesta ruptura del riesgo, al desamparo? ¿Cuáles son los otros signos? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, problemas de alimentación, problemas de absentismo, falta de contacto. Era verano, no había colegio. ¿Cuál era el problema para pasar de una situación de riesgo que se quería dar por finalizada a una situación de desamparo urgente, además? Porque no podemos llevar a cabo la supervisión de esa declaración de riesgo. Es decir, nosotros tenemos la obligación de supervisar que eso, que cuando se cesa una medida de protección, tenemos la obligación de supervisar que eso que los motivos que alegamos para cesar la declaración de desamparo primera se mantienen, y si no tenemos forma de comprobarlo, no podemos garantizar el bienestar del menor. Entonces tenemos que volver a asumir la medida de protección porque si se rompe ese vínculo de supervisión con los padres, no podemos garantizar el bienestar del menor, y más viniendo de una situación como la que veníamos de 3 meses antes, de total aislamiento y de negativa a la colaboración y de que pudiéramos ver cómo estaba ese niño. Entonces, lo que ocurre en ese momento, que es lo que se les avisa, es que si no podemos ver cómo está Marcos, tenemos que volver a asumir, pero vamos, es que nos obliga la ley, además. Es decir, bueno, claro. Una última pregunta. ¿Y lo único que obstaculiza todo esto
es que fueron un día a una revisión con un abogado, con 2 abogados. No, no es eso. Eso es lo que le estaba preguntando. ¿Qué más? No. Es que es su manifestación de interrumpir, de seguir la colaboración con la declaración de riesgo. A mí me lo manifiestan en bastantes ocasiones. Antes de ese día se pone de manifiesto de forma muy llamativa, además, y muy... No se puede tener una entrevista en esas circunstancias con la manifestación de agresividad con la que se llega y la negativa. No es propio de una intervención psicosocial. No podemos hacerlo en ese momento ni ese día. Pero ellos dos, previamente, por mí, habían sido advertidos de que si se interrumpía la declaración de riesgo, teníamos que volver a asumir la medida de protección. Ese mismo día, incluso, en ese mismo momento, intentando calmar las cosas, yo les digo, tenemos que ir a buscar, tenemos que volver a por Marcos. Yo lo digo en ese mismo momento. De todos modos, se lo había advertido más o menos un mes, no, igual no era un mes, 15 días, 3 semanas anteriores. Esto se les había avisado reiteradamente. Les informaron, la última ya de verdad, les informaron en ese momento que ante la negativa de ustedes a seguir con el procedimiento íbamos a denunciar a la Fiscalía. No hacemos denuncias a Fiscalía. Lo que advertimos es de que volvemos a asumir la medida de protección de desamparo, o sea, que volvemos a declarar el desamparo. Me he explicado mal la pregunta. ¿Se les advirtió a ustedes como equipo que ante su negativa a dejarles entrar con abogados íbamos a ir a Fiscalía a denunciar la situación? ¿A nosotros? Sí. Sí, lo dijimos, ¿verdad? Sí. Y ante eso, ustedes lo que hacen es ir a por el niño y sacarlo del colegio. Es que ellos están en su derecho de acudir a Fiscalía y donde su derecho a defensa está garantizado, lo que es independiente de un procedimiento administrativo. O sea, yo lo que tengo la obligación es de seguir mi procedimiento administrativo en las manifestaciones de riesgo o los criterios de riesgo de desamparo que estimemos que veamos en un menor. La defensa de ellos a acudir a Fiscalía o a quien les parezca, yo no tengo nada que cuestionar en eso, ese es su derecho de hacer. Pues bien, vaya usted a Fiscalía. No sé, no tengo nada que opinar a eso. No tengo más preguntas. Vale, la letra de la consejería. Si sí, colaboración, señoría. Buenos días, doña Anastasia. Vamos a clarificar un poco los términos del debate. En un primer momento se adopta una resolución de desamparo que dura pocos días. ¿Cuál es la razón? Entendemos, consta en los informes y no me voy a extender, ¿cuál es la razón de esa primera? Porque entendemos que todo deriva de ahí. ¿Cuál es la primera razón, las razones que motivan esa resolución de desamparo y en qué términos se ejecuta esa resolución de desamparo? Abrimos el expediente en el mes de febrero aproximadamente con una alerta de riesgo de un menor que está invisibilizado, que hay un grave absentismo y que no está acudiendo ni a la que tiene un trastorno de espectro autista, que tiene unas necesidades especiales y que no está siguiendo esas necesidades y que investiguemos o que veamos qué pasa con ese niño. Entonces, normalmente cuando tenemos que hacer una evaluación de una situación de un menor que puede estar en riesgo, pues inicialmente contactamos con los padres, pedimos informes a los centros educativos, a los centros sanitarios, a los diferentes recursos de la comunidad. Lo que nos encontramos con esto es que decimos, el absentismo, el colegio no puede emitir informe porque ya había emitido el suyo de absentismo en su momento y no había asistencia del menor al centro escolar. Y lo que intentamos siempre es con los padres. Los padres, lo que se produce en ese momento es pues es que hay una sospecha que luego explicaré, que no se corrobora, pero que hay una sospecha de un trastorno mental por las incongruencias de las verbalizaciones que nos hacían. Es decir, las verbalizaciones eran, pues no es una persona, no es es decir, los escritos eran todo desconexiones con la realidad, no había, y la negativa a que pudiéramos ver a Marcos. Es decir, las frases eran: nunca vais a saber nada de Marcos ni de Susana, suerte con encontrar, no es una persona, eran manifestaciones muy incoherentes que nos hacían sospechar de un trastorno psiquiátrico, intuir. ¿Por qué no? Porque era una desconexión con la realidad y una incoherencia que no nos dejaba valorarlo, no pudimos valorarlo. Y entonces se dicta una resolución de desamparo, que es la de mayo del 2022, y para poder ejecutarla, como el menor no aparece por ningún lado,
hay que solicitar una autorización de entrada a domicilio. ¿Usted estuvo presente en esa autorización de entrada? ¿Cómo se encuentra en ese menor? Pues cuando entramos en la vivienda, el menor está, bueno, primeramente hay un altercado con la policía y nosotros entramos después, y el menor está en una sala con las persianas bajadas, a oscuras, en un colchón sin sábanas, en una habitación sucia, muy desordenada y con una pantalla, con un móvil. O sea, viendo vídeos en un móvil. Eso es lo que ustedes, cuando hablan de invisibilidad, hacen referencia a ese aislamiento social del menor, entiendo yo. Se adopta esa medida de desamparo, se le lleva a un hogar residencial, pero a los 5 días, ¿qué es lo que ven ustedes para que no se ratifique esa resolución de desamparo y cambie la situación de riesgo? Porque podemos entrevistar a los padres, vemos o intuimos en ese momento que no hay que decir que lo que parecía que fuera un trastorno psiquiátrico no lo era, porque eran capaces de mantener una conversación coherente y pudimos abordar el tema. Ellos nos explican sus motivos. Bueno, lo que nos explican es que han estado captados por una secta, la República Errante de Menda Lerenda, y que siguiendo esas indicaciones, pues que se han visto, digamos, engañados por esta situación, que se lo han creído, pero que eran conscientes de que, bueno, pues que se han dado cuenta de ese error. Y vemos que el apego es muy bueno entre el padre y el niño, y vemos que si podemos revertir esos motivos de aislamiento, de escolarización, y ellos se comprometen a retomar las actividades, y de hecho lo hacen todo el tiempo hasta el mes de agosto. Claro, y lo se hacen... firma un acuerdo el 15 de junio, que es un acuerdo de intervención en situación de riesgo, con 3 puntos, corríjame, que es la asunción de la responsabilidad respecto del daño producido al menor por el no adecuado ejercicio de la guarda, la mejora de las habilidades de convivencia y relación del entorno y la desaparición de esos factores que motivan el desamparo. Y van trabajando, entiendo, durante los meses de junio, de mayo, de junio y julio. Sí. ¿Qué sucede en agosto? Explíquenos, lo he explicado ya, empiezan a negarse a cumplir este acuerdo de intervención del 15 de junio. Empiezan a cuestionar la legitimidad del acuerdo y empiezan a negar, digamos, pues sí, es que es la legitimidad de lo que estamos haciendo. Empiezan a cuestionar que podamos hacer eso. Entonces, bueno, pues sería el incumplimiento del punto primero, que es la asunción de responsabilidad y el trabajar con los servicios sociales. Claro, justo es eso. Y durante las veces que se entrevistan, ustedes les van advirtiendo de que por ley el incumplimiento de este programa, de este acuerdo de intervención, implica automáticamente una resolución de desamparo. Y aún así persisten. Sí. Digamos que el momento final es cuando acuden acompañados del letrado, en términos, por lo que he podido interpretar, bastante hostiles con los técnicos, ¿no? Sí. Corríjame, y es lo que ha explicado usted. Y entonces se produce esa resolución de desamparo. Sí le pido que en lugar de dar las respuestas a la testigo, haga las preguntas para que la información la pueda dar la testigo. Por favor. Se produce la resolución de desamparo por el trámite de urgencia. ¿Cuál es la razón, teniendo en cuenta los antecedentes, cuál es la razón de que se acuda, se dicta y en el mismo momento se acude al colegio el miedo a que se produzca la situación de 2 meses anterior, de invisibilidad, de no escolarización? Llegaba septiembre, teníamos que constatar que sigue escolarizado, que seguía los tratamientos y que podíamos seguir vigilando cómo estaba el menor. Entonces, si se niegan a esa vigilancia, no tenemos otra forma de ver cómo está el niño, que teniendo nosotros la responsabilidad de cumplir esa parte. Quiero entender que el temor que tenían ustedes es que se vuelva a producir la situación del primer desamparo. Claro, es que era un riesgo muy alto, es un riesgo muy alto, porque no llevamos tanto tiempo de intervención como para poder constatar de que eso se ha revertido. Por eso la declaración de riesgo tiene un mínimo de 6 meses. Porque tenemos que tener un espacio temporal donde podamos ver que esos cambios son reales. Entonces, si no podemos hacer eso, no podemos ver cómo está. Bien, entonces entiendo que la urgencia radica en que ustedes saben que el niño está en el colegio, ¿no? Corríjame Claro, si me equivoco. Sí. Y lo que quieren evitar es que se produzca la intervención judicial como se haya producido. Claro, vamos al colegio, hombre, porque la situación de tener que ir con la policía obviamente es dañina para el menor. Entonces es mucho menos dañino para el menor hacerlo en su entorno. Esa es la razón de la urgencia. Se adopta esta medida de desamparo, el niño acude al hogar vasija. ¿Cómo se va desarrollando esta medida en los meses siguientes? ¿Hay una intervención favorable? ¿Cómo lo valoran como psicóloga del equipo de intervención? Pues es que estamos ahí en una dualidad. Quiero decir, hay una parte
que ellos participan y que están acudiendo a todas las entrevistas, a todas las citas. Podemos, por muchos momentos, podemos hablar con ellos de lo que es bueno para Marcos y están de acuerdo y siguen las cosas que le pedimos que hagan, las hacen, de programas de apoyo pero periódicamente nos salta vuelve esa negación de la autoridad que tengamos para hacer esto o de la legitimidad o de la asunción de la responsabilidad del daño, claro, del reconocimiento de los hechos. Sí, ese no, yo creo que ese no está conseguido. Es decir, porque lo que verbalizan constantemente y tienen constancia también y lo han hecho público en medios de comunicación y en diferentes sitios es que siguen sin entender por qué asumimos la medida de protección. O sea, consideran que no ha pasado nada. Entonces, si volvemos al punto inicial, pues tenemos que seguir trabajando eso, porque el resto está bien. Porque el resto está bien, además. Bien. Durante el desarrollo, voy a centrarme en el régimen de visitas. Durante el desarrollo y antes de recibir la notificación del auto, ¿ustedes tenían pensados concederle algún tipo de visitas? ¿Nos puede explicar y por qué? ¿Qué sistema teníamos pensado Sí, la idea para garantizar, sobre todo los recursos de apoyo que necesita, las características especiales de atención que necesita el niño, las personas, los niños especialmente con trastorno de espectro autista, necesitan tener una regularidad y muy marcados los horarios de las actividades, es decir, tiene que estar muy regulado. Entonces, la idea que teníamos era que pudiera estar en el colegio y los fines de semana y periodos vacacionales estuviera con sus padres, en tanto manteníamos la declaración de riesgo para, al finalizar la declaración de riesgo, si todo iba bien, volver con ellos. Pero él necesita... a cualquier niño le costaría, pero un niño con trastorno de espectro autista no entiende que vaya a casa a ver a sus padres y luego no se vaya con ellos, les cuesta muchísimo. Entonces eso hay que restringirlo más porque no lo entiende. Entonces por encima está el mantener la estructura de los ritmos de las actividades del niño. Entonces hay un cambio muy grande además en el sentido de hábitos cotidianos cuanto a la alimentación y demás, que se van encaminando y entonces que preferimos que estén más consolidados antes de que haya esos periodos vacacionales. Pero igualmente la idea era que fuera fines de semana y periodos vacacionales con él, porque entre semana entendemos que él no distingue, quizás, es decir, entiende de sus rutinas y entre semanas si lo asocia al colegio lo va a vivir bien y si esa secuencia se interrumpe les hace mucho daño y así fue además. O sea, que quiero entender que la idea que teníamos, que se plasma en el informe y que así lo hemos hecho ahora, es mantener a Marcos de lunes a viernes con su estabilidad y luego sí que todos los fines de semana y periodos vacacionales. Y periodos vacacionales, sí, que es lo que... decir, y si hay un festivo, si hay un puente, si hay esto que estuviera con sus padres. Esta idea, lo que pasa es que no nos dio tiempo a hacerlo porque hubo una resolución que nos impuso un régimen de visitas y nos hemos acatado a ese. Bien. En el caso, otra cuestión que ha salido a debate en esta vista, y a lo mejor usted nos puede ilustrar, es sobre el régimen de acogimiento a la guarda. Se acoge en un régimen residencial y no se acoge en un régimen familiar. ¿Ha existido algún familiar que se haya postulado o que se haya presentado para acoger el acogimiento? No tenemos ninguna solicitud de No hay ningún ninguna familiar. solicitud de ningún familiar. Entiendo que cuando existe una resolución de guarda, hay familiares que acuden a bienestar social y solicitan el acogimiento del menor durante el tiempo que dure la medida de protección. En este caso no y es prioritario además. En este caso no ha habido ningún familiar que haya presentado ninguna solicitud para acoger a Marcos, con lo cual entonces la alternativa es el acogimiento residencial, que además, ahora vendrán las técnicos las educadoras que nos lo explicarán mejor, pero por los informes que he recibido, ¿nos puede explicar más o menos cómo se está desarrollando ese acogimiento residencial? Bien, menos está adaptado, está bien, y se adaptó rápidamente también, se ha adaptado bien y está llevando, con sus características especiales, quiero decir, con sus momentos, especialmente ha sido, por lo que he entendido, lo contarán ellas mejor, se ha descolocado muchísimo más a partir de verles todos los días, no por ellos, es decir, o sea, no por sus padres, sino porque en su cabecita no entiende que pueda ir a su casa y luego se tenga que volver, lógicamente. Entonces, al ser tan continuado, esto le ha descontrolado mucho, pero de todos modos ya se está estabilizando otra vez. También
también es cierto que cuando un hecho se convierte en rutina y lo asimilan, ahora mismo lo está llevando bien. Bien. La situación, como estamos en un procedimiento, a fecha de hoy, ¿es necesario mantener esta medida de desamparo, teniendo en cuenta las circunstancias? Pues entendemos que todavía sí, porque existe, porque no se cumplen todavía los criterios. Es decir, tenemos claro que la reintegración, trabajar para la reintegración y que el objetivo es la reintegración y lo antes que podamos, pero es que no podemos hacerlo todavía porque no tenemos esa asunción de responsabilidad de lo que ha pasado ni cómo garantizarla. En cuanto eso esté, pues cesaremos, claro. Es decir, pero sí, el objetivo y en el plan de caso está puesto la reintegración. La reintegración, en el momento sí. que se pueda trabajar, entiendo. Creo que se ha producido una ruptura con los servicios sociales del ayuntamiento para poder trabajar. Sí, ha habido, que decir, han interrumpido ese trabajo por amenazas y por cuestionamiento. Entonces tendremos que buscar, hay alternativas, tendremos que buscar una alternativa, es decir, hay otros programas, otras entidades con las que tenemos convenio que pueden suplir esa parte. Entonces, eso se ha interrumpido, tendremos que buscar otra alternativa para hacerlo y ya está. Pero no interrumpe, o sea, que se haya interrumpido con ellos si no tuviéramos otra alternativa, pero la tenemos. Entonces se hará a través de otra entidad que haga las funciones similares. Pues no hay más preguntas, señoría. Con la medida de eso, señoría, discúlpeme, pero ha dicho que ha habido amenazas y me gustaría... ¿Quiere hacer alguna pregunta? Me gustaría que explicase en qué consisten esas amenazas y quién ha amenazado a quién y de qué manera. Pues que lo explique ella porque han sido al ayuntamiento, al personal del técnico del ayuntamiento. Como lo ha dicho usted. ¿La pregunta usted. que le hace es qué amenazas? ¿Qué amenazas ha habido y quién ha amenazado a quién? Porque ya menciona la palabra amenaza y me gustaría que lo aclarase porque queda como un poco feo. Pues las amenazas que haya recibido los servicios sociales, entiendo que yo no he estado delante, que la tengan que explicar ellos, no. Pero bueno, nosotras también estamos recibiendo mucha presión y amenazas porque se nos está acusando de delitos, es decir, se nos está acusando, sí, nosotros también tenemos esas amenazas, claro. ¿A qué se refiere con las amenazas? A verbalizaciones y hacer público que cobramos por tutelar a los niños, que emitimos informes falsos, que secuestramos niños, es decir, esto es del dominio público, porque se han dedicado a hacer partícipe a toda la población de Guadalajara. No es algo, es decir, esto a nosotros nos llega porque está en los coches, no, claro. Y nos llama la gente, quiero decir, nos llama la gente para preguntarnos si secuestramos niños y cuánto cobramos por cada niño que tutelamos, claro. Eso yo eso sí lo entiendo. Yo personalmente también lo vivo como amenaza. Y el cuestionamiento de nosotras personalmente y profesionalmente y personalmente, claro. Pero una pregunta más, señoría, si me permite. ¿Pero eso les está afectando para seguir trabajando con la familia? No, yo eso entiendo que es parte de nuestro trabajo. No. O sea, no, yo en ningún momento, y de hecho con ellos yo no se ha hablado eso en ningún momento. Quiero decir, no, eso es, si me lo pregunta él, le contesto porque sí que es cierto que tenemos esa vivencia, pero no nos impide trabajar. Es decir, nos pasa, no sé, en protección de menores, pues no sé si muy frecuentemente, pero nos pasa, obviamente, y eso forma parte de nuestro trabajo o sea, no afecta o no debe afectar la intervención, y yo entiendo que a nosotros no nos está afectando porque seguimos trabajando con ellos y porque el objetivo sigue siendo la integración. Y porque además creo que ellos, salvando esa parte, es que sí que distingo mucho entre esa parte y cómo ellos son capaces de trabajar por recuperar al niño y hacerlo muy bien, y cómo tienen además un vínculo muy bueno con su hijo y cómo eso es muy valorable. O sea, que como eso es un elemento decisivo para que estemos trabajando para la reintegración, porque esa es la parte que nos descoloca, que no podemos saber lo que va a pasar con el niño luego, si esto, o yo no sé, esto ya no sé si forma parte de la secta o de, no lo sé, no, pero como no entramos ahí con ellos, esto no. Sí, con la venia. Buenos días. Hola. ¿Es normal que en la entrevista los padres o los progenitores de los menores afectados acudan con abogados? No, es muy excepcional, nunca. ¿El objeto de esa entrevista cuál es? Revisar los acuerdos llegados en el plan de intervención. En este caso era un acuerdo, o sea, una revisión intermedia a los 3 meses, que se finaliza a los 6, y es revisar el grado de avance de la consecución de los objetivos que nos hemos marcado. Vale, o sea, que tiene carácter psicosocial, ¿no? Sí, nada de aspecto jurídico. No, nada. Vale, mire, ¿me podría repetir, por favor, los 3 puntos del acuerdo que se había alcanzado?
Era la asunción de la asunción de la responsabilidad del daño causado al niño. Es decir, porque una retirada de tutela es un daño que causamos al niño, claro. Vale. ¿Solo son esos dos puntos? No, la colaboración, la asistencia a los recursos que les pedimos que acudan y la colaboración con los servicios sociales y con el equipo, con los servicios sociales básicos y con el equipo de protección de menores, con los dos. Vale. Pues nueva pregunta, señoría. Gracias. ¿Me puedo quedar o me tomas? A ver, señora Lido, una pregunta le necesitaba hacer. En el mes de septiembre de 2022, cuando el niño acude al colegio en septiembre ya. Sí. ¿Por qué motivos siguen apreciando la imposibilidad de supervisar cómo está el niño si está yendo al colegio y pueden ustedes tener una comunicación pues con los profesores, con todas las personas que le prestan apoyos en el colegio y demás? Ustedes pueden lograr esa visibilidad con el colegio. ¿Qué es lo que aprecian que no se La falta de colaboración con los servicios sociales y la falta de colaboración con nosotros para poder seguir vigilando, comprobando cómo está el menor y cómo y además hay una parte todavía que está pendiente de trabajar, que es el tema de la mejora en cuanto a las habilidades respecto a la alimentación, respecto a hábitos de autonomía, que se observan deficitarias y que hay que seguir trabajando. Y esas no se pueden hacer en el colegio, esas se hacen en casa. Y se hacen a través del trabajo con la educadora familiar, con nosotros, con los recursos que se pongan. Pero hay muchas habilidades. El motivo, el de la alimentación y el otro, si me lo puede reiterar, que no lo he entendido bien. El tema de las capacidades de autonomía que puede llegar a tener Marcos, que observamos que son inferiores a lo que podrían ser según su patología, su edad, y son muy inferiores. Entonces entendemos que eso sigue necesitando apoyo para lograr que tenga más autonomía, la que puede llegar a tener, vaya. Ya, pero prestará en la medida en que la consejería preste esa asistencia a los progenitores para que el menor asista a las terapias de la asociación de autismo y asista al colegio. ¿Qué es lo que la consejería echa de menos para entender que hay un riesgo? Si el menor está yendo al colegio, está yendo a terapias, sus padres tienen un buen apego y le pueden cuidar bien, ¿qué es lo que sigue apreciando la consejería para entender que hay un desamparo? Que no nos van a dejar, que están manifestando que no van a seguir teniendo entrevistas con nosotros ni a dejar que comprobemos que todo eso es así. Sí, pero esa comprobación no puede la consejería hacerla de otra manera. Es muy parcial. La parte del colegio eso es muy parcial. O sea, nos remite a una parcela muy pequeña. Lo que se trabaja también son las relaciones familiares. Hay aspectos que no puede cubrir la información del colegio, que es importante, que es una de las más importantes, porque sí que nos da una información muy relevante, pero es incompleto. No podemos ver qué pasa en el día a día. ¿Y el conocimiento de la familia extensa de los progenitores han hecho una labor de investigación para aclarar si hay posibilidad también de que colaboren? Sí, la hicimos en su momento. Susana nos manifestó que no quería contar con nadie de su familia y no nos dio ningún tipo de información y lo respetamos. No había ahí. Y sí sabemos que tienen familia en Valencia porque en el momento cuando se hace la primera reintegración nos piden que si podemos empezar más tarde porque tenían pensado ir de vacaciones a Valencia y de hecho Susana ya tenía las vacaciones y se respeta ese periodo vacacional y van a Valencia. Sabemos que tienen familia en Valencia y que les apoyan y que cuentan con apoyo ahí, pero no están aquí, están allí y no estimamos que pudieran ser que pudieran servir de apoyo no residiendo aquí en lo cotidiano. Bueno, pues muchas gracias, señora Liedo. Si quiere puede quedarse en la sala o salir. Si sale, le debo exigir que no hable con el resto de testigos, ¿vale? Muchas gracias. Venga, que pase por favor doña Beatriz Aceituno Rodríguez. ¿Podría salir al colegio a coger la cartera que me la ha dejado ahí? Sí.
Hola, buenos días. Si me dice su nombre, por favor. Beatriz Aceituno Rodríguez, Vale, muchas gracias. ¿El cargo que tiene en la consejería cuál es, por favor? psicóloga. Vale. Muy bien. ¿Tiene amistad o enemistad con los progenitores que formulan aquí oposición? No, Vale. Sabe que como testigo tiene la obligación de decir la verdad. El falso testimonio es un delito. ¿Usted jura o promete que va a decir la verdad? juro o prometo. Vale, pues muchas gracias. ¿Puede contestar al letrado de la parte actora? ¿Tiene usted la palabra? Sí, con la venia de sus señorías. Buenos días. Buenos días. Mire, quisiera